Algunas veces me pregunto si existe algo que podamos definir como silencio absoluto. En un documental que estuve viendo hace unos días, vi cómo algunas compañías que producen micrófonos desarrollaron un cuarto que llamaron cuarto silencioso. Sin embargo, me pregunto si dentro de ese cuarto pudiésemos nosotros encontrar el silencio absoluto, porque aunque físicamente no habría ningún sonido, en nuestro interior seguirían habiendo muchas voces, muchas cosas que están hablándonos y que nos están repitiendo. Esto es real en nuestra vida. Siempre estamos escuchando a algo o a alguien. Nuestra vida, más allá de ser la reunión de hechos, es una reunión de nuestra interpretación de estos hechos. Somos personas que siempre estamos buscándole significado a las cosas. Y continuamos nosotros caminando en nuestro estudio del libro de Proverbios. Y aquí vamos a ver cómo es realidad que todo nuestro alrededor está lleno de voces que nos hablan, que nos dictan y que nos están tratando de llamar la atención. Una de estas voces es la voz más importante a la que debiéramos escuchar. Propongo que es la voz de Dios. Y no solamente lo propongo yo, sino la Biblia, lo que estamos leyendo. Vamos juntos a leer el libro de Proverbios en el capítulo 2. Te invito a que abras tu Biblia y podamos leerlo juntos. Proverbios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio, y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón, y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará. Te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos, para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte, y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos, y seguirás las veredas de los justos. Porque los rectos habitarán la tierra, y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra, y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Hemos leído el capítulo 2 del libro de Proverbios. Aquí Salomón continúa hablándole a su hijo. De la misma manera, confío en que Dios nos está hablando a cada uno de nosotros algo sumamente importante. Hemos continuado con el tema de la sabiduría. Hemos entendido cómo empieza, cómo llega a nuestro corazón, qué cosas tenemos que tener cuidado y evitar. Y aquí, de una manera interesante, el autor del libro de Proverbios complementa lo que hemos estado estudiando y le da una perspectiva diferente para que nosotros podamos entender el tema general. Pudiéramos entender esto como una introducción larga, una introducción que ha durado hasta este momento. La personificación del que está escuchando sigue siendo de hijo. Y una cosa muy importante que tenemos que observar es que comienzan condicionales. Vemos ahí la palabra sí como un condicional. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Recibir y guardar.
es un condicional, las palabras de Dios y los mandamientos que Dios ha dicho. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Esto es interesante porque en el capítulo 1 la sabiduría estaba clamando, la sabiduría estaba hablando. En posición diferente, en este momento el Hijo ya está hablándole a la sabiduría, ya está clamando. Hemos entendido que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, una persona que está en una constante relación con Dios. También es importante que nosotros podamos ver que aquí la sabiduría sigue estando personificada. No es solamente un concepto, no solamente es una reunión de datos, sino es una persona a la cual tú clamas, tú diriges tu voz, tú diriges tus ojos, tú diriges tus oídos. Es una persona a la cual tú llevas todo tu ser para ponerle atención a lo que tiene que decir. Ahora no solamente es eso, es una personalidad valiosa, porque en el versículo 4 está hablando de que la busquemos como a plata y la escudriñemos como a tesoros. Es algo que nosotros tenemos que observar de manera importante, porque de la misma forma en que la sabiduría clama, una persona que es hijo, una persona que teme a Dios, da el fruto de clamar, de buscar y de escudriñar la sabiduría. Una persona que no es hijo es una persona que desprecia. Y una persona que desprecia no encuentra ese objeto de desprecio como algo que debas escudriñar. Tú no escudriñas la basura, simplemente la tiras. Aun y cuando tenemos prácticas de reciclaje, la basura no es algo deseable. Nadie quiere estar escudriñando basura. Te quieres deshacer de ello, pero aquí, a diferencia de eso, tú estás viéndola como un tesoro, lo escudriñas, lo quieres observar, quieres aprender cada aspecto de esto. Entonces la sabiduría se convierte en una persona, o es descrita como una persona. Quisiera proponer que la sabiduría de la cual está hablando aquí es la mente de Dios, así como lo dice el libro de Juan, el Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo. En el griego logos, lo que para los griegos era la sabiduría. Entonces pudiésemos encontrar la persona de Cristo aquí en el libro de Proverbios. Una persona que te enseña a temerle a Dios. Una persona que te acerca a Dios. Una persona que te da la traducción en tu lenguaje de lo que significa servir y confiar en Dios. Primeramente, cumpliendo las profecías de su aparición, pero también a través de la vida que Él vivió, dándonos el camino que debiéramos seguir, confiando en que su obra perfecta, imputada a nosotros, pudiese ser la satisfacción de Dios. Entonces buscamos a Cristo por quien Él es, porque es un tesoro para nosotros. Entonces Jesucristo también puede ser representado como la sabiduría de Dios. Pudiéramos tomar un ejemplo muy importante en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18 en adelante. Aquí el apóstol Pablo habla de la sabiduría de Dios. Leo: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Podemos ver aquí cómo el apóstol Pablo menciona a Cristo como la sabiduría de Dios. Sí existe la sabiduría humana. Lo hemos platicado con anterioridad en los episodios anteriores.
Pero esta sabiduría no tiene comparación a la sabiduría perfecta, eterna, misericordiosa y amorosa de Dios. Esta es la que te está ofreciendo el libro de Proverbios en este momento. Por eso es importante, y lo hemos recalcado en algunas ocasiones, de que no estamos hablando de una serie de tips o recomendaciones morales. El ser humano, aún sabiendo hacer el bien, no lo hace. No lo podemos hacer. Es por eso que no necesitamos más información. En esta era de la información, en donde nos estamos valiendo de la tecnología informática para hacer llegar este audio a ti, no es lo que necesitas. Tú necesitas conocer a Dios y necesitas que Dios viva en ti para poder vivir como Dios quiere. Esto lo vimos la clase pasada. Entonces, empieza la condicional. Si tú das tu voz, si tú das tu oído, si tú das todo lo que tienes a la sabiduría que propongo es Cristo mismo, entonces, en el versículo 5, entenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento de Dios. Esto es importante porque a la par a lo que leímos en el versículo 7 del capítulo 1, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y esto es interesante porque si tú buscas sabiduría, encontrarás a Dios. Y si buscas a Dios, encontrarás la sabiduría. Ahora, como lo hemos dicho, la sabiduría que Dios está ofreciendo es locura para los hombres. Lo vimos en lo que dijo Pablo en su carta a los Corintios. Es locura, la locura de la predicación, la locura de Cristo crucificado, la locura de abandonarte a ti mismo y entregarte completamente a Dios. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lo que el mundo te dice, para poder ser feliz, encuéntrate a ti mismo. Cristo te dice, niégate a ti mismo. Por eso decimos que la sabiduría del mundo no es acorde a la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios es necedad para los hombres. Esto lo podemos también observar en lo que dijo Job acerca de la sabiduría. En el capítulo 28, comenzando en el versículo 12. Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. El mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. Podemos observar, como lo puede decir aquí el versículo 13, no conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. Si la Biblia es verdad, la sabiduría no se halla en la tierra de los vivientes. Por eso, en el capítulo 2 del libro de Proverbios, en el versículo 6, dice, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. La sabiduría, como todo lo que Dios nos ofrece, es un don que proviene de Él. La suma de todo el conocimiento del hombre hasta el siglo XXI no se compara con la sabiduría que Dios te da. Porque con toda nuestra inteligencia y toda nuestra sapiencia, nosotros no podemos hacer el bien que predicamos. Somos faltos, tenemos incongruencia y eso es la muestra más grande de nuestra inmensa necesidad de tener una relación con Dios. Nosotros los seres humanos no somos dignos de ser adorados. La gloria, cuando es puesta en los hombres, destruye a los hombres. Por eso la gloria se le debe de dar a Dios. Dios es Dios y no tiene necesidad de nosotros. Sin embargo, por su amor y su misericordia, nos demuestra y nos revela quién Él es para que podamos encontrar toda nuestra satisfacción en Él mismo. Ahora, continuemos nuestro estudio. Dice Proverbios capítulo 2, versículo 7, acerca de Dios. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad,
y todo buen camino, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Es interesante cómo lo que Dios provee es bueno, y muchas veces nosotros solamente pensamos en Dios en términos de lo que nuestra mente confía. Oh no, Dios es religión. Dios solamente quiere quitarme la diversión. Dios solamente quiere que sea una persona aburrida. Todo lo que Dios tiene que decirme es un no, 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 no. ¿Cuántas veces nos recordamos cuando éramos jóvenes, cuando éramos niños, cuando éramos infantes inexpertos? ¿Cuántas veces nuestra madre o nuestro padre o nuestros hermanos o nuestros maestros nos daban instrucción? Muchas veces yo mismo me encuentro diciéndole a mis hijos, cuidado, no hagas esto, así no se habla. Imagínate si nosotros de esa manera educamos a nuestros hijos cuando son inexpertos, cuánto más un Dios perfecto nos hablaría a nosotros. Dios no quiere quitarte la diversión, Dios quiere que seas feliz en Él. Y por eso una vista muy corta, una vista puesta en lo momentáneo, una vista secular que solamente se preocupa en el aquí y en el ahora, no puede ver cuando Dios está amándonos, dándonos instrucción. Porque en el versículo 8 dice que Él es el que guarda las veredas del juicio. Es como aquellas vallas que guardan las carreteras. Es como aquella cerca que te cuida de que no puedas caer en un precipicio. Y podemos ver que en nuestra vida muchas veces hay veredas donde hay precipicios muy grandes. Lo interesante es que un paralelo al capítulo 1 está aquí en el verso 9 del capítulo 2. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Así como la sabiduría clama, así como la sabiduría lo ofrece, en el momento en que tú clamas a la sabiduría, en el momento en que esto se convierte en una relación, no solamente es una reunión de buenos conceptos, sino que se convierte en una relación, en un diálogo donde Dios ofrece, tú pides, sigue Dios ofreciendo, así como Job al final, cuando él por fin entiende todo esto, dice, yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. De esta manera comienza este diálogo entre Dios y nosotros. Ahora, la sabiduría no es de este mundo. Y entonces, por eso, cuando entendemos la justicia, juicio y equidad, eso sucede cuando la sabiduría entra en tu corazón. No estaba ahí, entra en tu corazón. Y la ciencia ahora es grata a tu alma. Antes no lo era, ahora sí, ahora es grata. Ahora está dentro de ti. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos son sus caminos. Puedes entender que de la misma manera en que la sabiduría clama y tú clamas, también hay voces que te quieren llevar a la destrucción, que su único propósito es destruirte. Seríamos poco sabios al querer ignorar que tenemos un enemigo y que nuestro enemigo no está jugando, que nuestro enemigo tiene la misión de destruirnos. Al igual que nuestra carne se opone a Dios, este enemigo también se opone a Dios y se vale de la infinidad de distractores que te rodean día con día, que te están llamando a caminos torcidos. Lo vimos en el capítulo 1, cuando estas personas que estaban haciendo acechanzas contra el inocente, que estaban en pos de la codicia, te estaban hablando. Estos amigos se vuelven a repetir aquí, y te están hablando que Dios te va a librar de estos hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar en obscuridad, se alegran haciendo el mal, y hacen perversidades de vicio, y que las veredas son torcidas. Cuando tú, a través de la gracia de Dios, puedes entender y ahora la sabiduría es grata a tus ojos, vas a poder distinguir. ¿Te acuerdas que en el jardín del Edén, una de las mentiras más importantes que fue dada a la humanidad
es de que lo que Dios decía no era verdad, que lo que Dios decía era una mentira y era como un yugo para poder tenernos sometidos bajo él. Se nos ofreció libertad y al contrario se nos entregó esclavitud a nuestros propios deseos. Estos hombres han dejado a Dios, han despreciado la sabiduría y sus caminos son torcidos. Ahora, en los siguientes versículos se nos introduce un personaje muy importante en el libro de Proverbios, que es la mujer extraña, que en algunas otras ocasiones será descrita como la necedad. Versículo 18. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Dios nos conoce. Dios sabe cuáles son los efectos del pecado en nuestra vida. Y aquí claramente Dios está hablando del pecado de impureza sexual. También está hablando del pecado de adulterio. Sabemos cómo esto se maneja y aquí lo describe muy claramente. En otras ocasiones, la necedad y la mujer extraña también serán descritos de otra manera, pero en este capítulo está hablando de una mujer que halaga con sus palabras y que te está guiando enfáticamente al adulterio. Así como en el capítulo 1 nos habló de la codicia, en específico aquí nos está hablando del adulterio. La mujer extraña, una mujer ajena, una mujer que no es tu esposa. Ahora, esto es muy importante porque nosotros quisiéramos entender que el adulterio o que el engaño empieza con un acto físico, con un coqueteo. Pero lo interesante es que aquí dice que la mujer ajena, la mujer extraña, esta mujer te halaga con sus palabras. Esto es interesante para nuestros oyentes que son hombres. Todo empieza con una conversación. Todo empieza con un halago, con cosas que a lo mejor tú no encuentras en tu casa, con la atención que a lo mejor tú quisieras encontrar en tu esposa, con una risa a una de tus bromas, con algo que te halaga, algo que te da la gloria que, ojo, no te mereces. Así es la mujer extraña. ¿Cuántas veces nuestras esposas, en lugar de darnos una alabanza, nos están hablando de lo que nos hace falta? Y eso lo rechazamos, de la misma manera en que tú y yo rechazamos la corrección de Dios. No estoy hablando de que seamos personas con tendencias a desprecio a nosotros mismos y que tengamos una autoestima baja, pero en un mundo donde nuestro enfoque está totalmente en todo lo que nos hace sentir bien, no estamos cometiendo un error cuando nosotros ponemos el enfoque también en lo que nos corrige. Entonces la mujer extraña, la mujer ajena, te halaga. Ojo, no solamente esto está dirigido a hombres, sino todas esas cosas que hacen abandonar al compañero de tu juventud y que te hagan olvidar del pacto de tu Dios. Todas esas cosas que te hacen pensar que una relación de pacto como el matrimonio puede ser anulado y puede ser dejado de largo cuando no encuentras lo que tú buscas en una relación. Simplemente quieres terminar un matrimonio cuando ya no te sientes amado. Simplemente quieres olvidarte de un pacto que hiciste ante Dios porque no te sientes bien. Recuerda, nuestra cultura da por sentado que el sentirse bien es lo que rige nuestra vida y es lo que rige todas nuestras decisiones. Aquí está hablando de que una mujer ajena, una mujer necia, es aquella que abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Entonces esa casa, esa mujer, está inclinada a la muerte, versículo 18, y sus veredas hacia los muertos. Es una sentencia, es algo que Dios está dando, es algo que está dicho. Tienes que tener cuidado de esto, tanto hombres como mujeres. Ese amor ajeno, eso que te halaga, eso que te da una gloria que no te mereces. Y a lo mejor tú cuando estás escuchando eso dices, bueno, ¿por qué quieres que yo viva agachado? ¿Por qué quieres que yo viva no dándome cuenta de lo bueno que tengo en mí?
Lo único que te quiero decir es que la Escritura te está dando una primera instrucción de dejarte saber que lo único bueno que tú puedes tener es la vida de Dios dentro de ti. Y que cuando algo te está halagando, te está endulzando tu vida con halagos que no te mereces, entonces puede ser posible que estés encaminándote a una relación fuera del pacto de Dios y por consiguiente será llevado a muerte. Y eso es el adulterio. Eso es abandonar el pacto, porque en un matrimonio hay veces donde hay camino duro, donde pareciera que no hay luz al final del túnel, y tienes que tomarte de las promesas de Dios y de la confianza de Dios y del perdón que Dios te da para que tú puedas extender perdón para que el matrimonio siga funcionando. Entonces tienes que tener cuidado, porque el versículo 19 es brutal. Dice: todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Amigo, si me estás escuchando y estás envuelto en coqueteos, a lo mejor en conversaciones que a tu parecer son inocentes, Dios te está hablando. No des oído sordo a lo que estás escuchando. Yo no te estoy juzgando, Dios sí. Y no quieres estar en el banquillo de los acusados. Así como lo vimos la clase pasada, volveos a mi reprensión, dice la sabiduría, Él pondrá su espíritu dentro de ti. Aquí Dios te está hablando. Cuando tú cumples esto, versículo 20, así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. El camino que Dios nos está ofreciendo es claro. Nos está hablando de una respuesta, de un fruto que sale de un corazón que ha sido transformado porque Dios ha venido a vivir en él. Has recibido la sabiduría. Ha entrado en tu corazón la ciencia y ahora es grata a tu alma. No estamos hablando de la ciencia de los hombres, estamos hablando de la posibilidad de vivir en congruencia entre lo que creemos y lo que hacemos. Y según la Biblia, eso es un milagro que viene de parte de Dios porque ahora Él vive dentro de nosotros. Como lo he dicho antes, esto está hablando básicamente de fruto. Este término de fruto lo habla la Escritura. No está hablando de labor. No está hablando de cosas que tienes que hacer. Esto también es paradójico. Y comento que es paradójico porque de la misma manera en que la salvación es por gracia y la sabiduría es dada por Dios, también se nos da la instrucción de trabajar por nuestra salvación. En la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. De esa manera pudiésemos describir lo que el capítulo 2 de Proverbios nos está tratando de decir. Cuando la sabiduría se convierte en una relación con la persona de Dios, entonces tú tendrás esta mecánica de clamar y Él responderá. Así como lo dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Aquí vemos el corazón de un hombre, de una mujer que encuentra en Dios la sabiduría. Así como lo vemos también en el libro de los Salmos, en el capítulo 1, en esa persona que no anda en camino de pecadores, que no anda en consejo de malos, que no anda en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Cuando Dios habita en ti, Dios es tu deleite. Y solamente estoy hablando de que eso es una evidencia. Es por eso que el llamado, en esta ocasión, es a que dobles tus rodillas, que hables con Dios, que clames a Dios, que tú puedas tener una conversación constante con Él, en cada momento, así como Jesús dijo: orad
sin cesar. Estamos aquí, Dios, una vez más, con absoluta necesidad de ti. Guíanos, aléjanos del mal camino. Danos cuenta cuando estamos caminando lejos de ti. Enséñanos a ver cuando estamos cerca del peligro, pero también danos la gracia de retroceder cuando estamos alejándonos de ti. Queremos conocerte, queremos recibir sabiduría y queremos estar contigo aún en los momentos donde no te sentimos cerca.